no tiene factores de riesgo. Eso es lo que provoca. ¿Ya? Fíjense, tenemos el problema gran es este. La paciente demora en dificultar los síntomas, por eso ustedes tienen que aprender. Vamos a ver, con 4 o 5 preguntas se van a dar cuenta que el paciente es cardíaco. ¿Ya? Fíjense lo que decíamos. ¿Qué le preguntamos? Usted, sin hacer electro, aquí estamos. ¿Cómo le empezó? 2 meses, 3 meses, eso no es cardíaco. Segundo lugar, el dolor cardíaco es agudo. Segundo lugar, ¿dónde le duele? Ya le decía, en medio del pecho, generalmente. Puede doler al otro lado, derecho o izquierdo, pero generalmente duele al medio del pecho. Fíjense las manos de la señora, el signo de Levin. ¿Dónde le duele? Muéstramente la muestra con la mano, no con el dedo. Con la mano ese es un dolor típico, opresivo, coronario. Ya cuando obtienen estos síntomas. Encima de esto, yo le pregunto a la señora cómo le pareció. Encima veo que es mayor, que es diabético. Entonces, paciente, este es un síndrome cardíaco, un síndrome coronario agudo. Sin hacer electro, sin hacerle enzimas cardíacas, ¿ya? Entonces, estos son los prototipos, lo que está resumido todo lo que hablábamos del dolor isquémico, del dolor cardíaco. Se localiza delante, detrás del esternón, va hacia el cuello, puede ir en el cuello, en el hombro, brazo, mandíbula. Fíjense, doler, o sea, no es característico de uno, pero puede doler en todos estos lugares. Retroesternal, cuello, hombro, brazo, mandíbula. Es común que duela detrás del corazón, lo muestran con el signo de Levin y se irradia la mandíbula. La calidad del dolor, ¿cómo es la característica? Opresivo. Fíjense, este no es lancinante, no es como una punzada, no es como que me quema, no es que me hace frío, es un dolor opresivo. No es como que es tan agudo. ¿Ya? Es un dolor opresivo. Entonces, fíjense aquí la característica de esta paciente, como apretado, fíjense un cinturón ahí, como apretado el pecho, así se presenta, así lo refiere el paciente. Es intenso, decíamos, angustioso, es un dolor que no pasa desapercibido. No, ese que me dolió un poco, pero yo me lo controlé y me fui nomás, no se puede, el dolor este no se puede porque es intenso, ¿ya? Y precipita habitualmente el esfuerzo físico, o sea, después de un esfuerzo físico, por emoción, porque se enojó, porque se preocupó, el frío también, el frío produce vasoconstricción, entonces puede darle el frío. En el invierno son mucho más los infartos en otros países. No tenemos acá el invierno que tienen ellos, pero es común en otros lugares que en invierno se infartan más la gente. ¿Por qué? Porque el frío produce vasoconstricción coronaria. Entonces, tenemos, hasta aquí fíjense toda la característica de un dolor cardíaco. Dura de 3 a 30 minutos, fíjense, no dura más un dolor de pecho. Cardíaco estamos hablando. En cambio, el dolor de la neumonía dura 7 días, el dolor del herpes dura 5 días, el dolor de la esofagitis dura todo el tiempo. Entonces, esa cosa tenemos que descartarla. ¿Cómo alivia el dolor? Con reposo y con nitrito. Nitrito son unas drogas que vamos a ver después, le ponemos, damos sublingual, y si con eso le pasa, confirmamos que es cardíaco. Y generalmente esto es importante, viene asociado a sudor, náuseas y vómitos. El paciente suda frío, tiene una sensación de malestar, parece que se va a morir, así le dice el paciente. Y puede tener el paciente, en algunos pacientes, esto es importante que ustedes lo reconozcan también. Hay un paciente que puede tener enfermedad coronaria, o sea, dolor de pecho o la obstrucción de las arterias coronarias, y no tener dolor. Hay un solo tipo de paciente que expresa eso, el paciente diabético. ¿Ya? El paciente diabético tiene la característica, por eso le hace cada 6 meses, cada año un electro. El paciente diabético puede hacer dolor coronario y no tener dolor. Puede hacer infarto coronario o una angina de pecho o un síndrome coronario agudo, pero sin dolor. ¿Ya? El diabético, el único paciente se llama isquemia silente. Eso es común en los diabéticos. La isquemia silente solamente lo presentan los diabéticos. A ellos no les duele el pecho y tienen infarto. ¿Por qué? Vamos a ver por lo que la diabetes le afecta la inervación. Tienen trastornos neurovegetativos, no sienten ellos habitualmente, tienen sensibilidad disminuida. Pero estos pacientes van a tener otros síntomas, tienen disnea. Entonces, si el paciente tiene falta de aire, a mí me hace pensar si es diabético y es gordo, le falta el aire. Yo pienso que puede ser que tenga un infarto, pero no le duele el pecho. Ah, no tienen dolor porque es diabético. El diabético es isquemia silente, no tiene dolor de pecho. ¿Ya? Entonces, estas son las características, muchachos, que tenemos que ver. ¿Ya? ¿Dónde se localiza el dolor? Retrasar cuello, hombro. ¿Cómo aparece? La característica es opresivo, es angustioso, es intenso. Y vamos a ver ahorita cómo lo diferenciamos de los otros, qué sé yo, por así decirlo, un dolor de herpes. ¿Dónde se localiza? En medio cuerpo. El herpes no toma más que medio cuerpo, en el lado derecho o el lado izquierdo. No se irradia blasonamente. La calidad del dolor es urente, quemante, quema. El dolor quema, dice, parece que me están quemando. ¿Qué lo precipita? Nada, aparece, una vez aparece, no hay que se mejora ni empeora con nada. La duración es de que empezó, aparece. Pero lo importante es que vamos a ver que vamos a ver las ampollas del herpes. Bueno, ahí sí vamos a ver, le vamos a diferenciar. Y no va a tener todos estos síntomas equivalentes. ¿Ya? Bien. Después vamos a ver algunas características de cada uno de los dolores que para que ustedes lo tengan, ¿ya? Lo reconozcan y se den cuenta. Por ejemplo, el dolor pleurítico, el dolor pleuropulmonar. ¿Cómo duele el pulmón? ¿Cómo duele la pleura? Localiza en la pared torácica unilateral de acuerdo al pulmón que esté afectado. Si es el derecho, el de mi tórax derecho, si es izquierdo, de mi tórax izquierdo.
La calidad del dolor es aguda, empieza de golpe, igual que el del corazón, pero es lancinante, tipo cuchillada. Cuando llevan neumonía van a ver que la arteria de la neumonía es el dolor en punta de costado, es lancinante, como lo que metan una lanza, por eso se llama lancinante. Es como le metan un cuchillo a todo ese paciente, es típico. Pero aparece este dolor, fíjense la diferencia con la tos o cuando mete aire hondo y le duele. Ese es un dolor pleurítico, ¿ya? O cuando mueve el brazo por el movimiento que tiene. Y dura generalmente como un problema pleural o infeccioso, una neumonía puede durar horas, días, 2 días, 3 días. Y alivia, ¿con qué mejora? Con el paciente no respira hondo, con respire superficialmente mejora mucho. Pero generalmente viene asociado a otros síntomas, que viene disnea, fiebre, tos, expectoración purulenta, tos con fiebre, o sea, tiene otros antecedentes. Fíjense, este es un dolor pulmonar, diferente, claro que es diferente. Y eso vamos a saber solamente con las preguntas que le hacemos. ¿Dónde le duele? Al lado izquierdo, o sea, al lado derecho, al lado izquierdo, bien. ¿Cómo le duele? Pregúntenle así. ¿Cómo es el dolor? ¿Le punza, le quema, le aprieta? ¿Qué es lo que siente? El paciente le va a decir, doctor, es un dolor que tengo lancinante, como en un cuchillo. Eso no es cardíaco. En cambio, el dolor cardíaco era opresivo, habíamos dicho. ¿Cómo empezó este dolor? ¿Cómo él empeora? Me empeora cuando toso, cuando meto aire hondo. En cambio, el dolor cardíaco empeora cuando hace esfuerzo físico. ¿Cuánto tiempo dura el cardíaco? Decíamos que no dura más de 1 hora, generalmente 30 minutos a 1 hora. Este viene el dolor de varios días. Y generalmente viene asociado a qué? A tos, a fiebre. Esa es una característica del dolor pleuropulmonar. Y fíjense la otra característica del dolor pleuro gastrointestinal, mejor dicho. El dolor gastrointestinal, fíjense, es diferente. ¿Qué quiere decir? Que el aparato digestivo le provoca el dolor de pecho, ¿ya? Y que puede simular o no un dolor cardíaco. ¿Dónde se localiza el dolor gastrointestinal? En faringe o epigastro, quiere decir en medio del cuello, bien el aparato retroesternal puede tener, ¿ya? Porque este está el esófago nosotros, detrás del esternón no tenemos el esófago, entonces fácilmente es confundible un dolor, una esofagitis, un reflujo es confundible con un dolor de pecho. Pero la calidad del dolor, fíjense, es diferente, es urente. Cuando usted no ha tenido una vinagrera, que llamamos así, o una acidía, ¿ya? Es urente, el dolor es quemante, porque es un ácido que le está quemando el estómago, por eso se siente el dolor urente. No es opresivo, no es como que me quema, doctor, siento como me quema, ¿ya? ¿Y cómo se precipita? Esto es importante. El paciente le apareció para hacer esfuerzo, no fue después de comer un picante gallina, y tomó una cerveza, comió chancho y comió después otra fritura. Entonces el paciente es típico de después de una comida pesada. Entonces eso me hace pensar de que el dolor es de tipo gastrointestinal, porque se apareció después de la comida. Y la calidad del dolor es urente, le decía. ¿Y cuánto dura? Generalmente toman un antiácido. Yo he tenido siempre, me da doctor, me tomo un antiácido, me tomo leche y me pasa. Listo, con eso confirmo. Y lo que ustedes pueden hacer en el hospital, si tienen dudas, denle antiácido, ¿ya? Y le dan antiácido al paciente al darle antiácido. El paciente mejora, quiere decir que es digestivo puramente. Y generalmente se asocia síntomas digestivos cuando el dolor es gastrointestinal. Tiene pirosis, que es reflujo, las náuseas, regurgitación, el paciente repite todo el tiempo y puede vomitar. Entonces, fíjense, ya tenemos 2 tipos de dolor que vamos a diferenciar. El dolor pulmonar tiene sus características propias, con tos, con fiebre, tipo lancinante. El dolor gastrointestinal que aparecía después de una comida opípara, ¿ya? Y la característica es un dolor urente, ¿no? Eso, y aliviaba generalmente, decíamos, con los antiácidos, ¿ya? Entonces, fíjense, ya diferenciamos 2 tipos de dolor. El dolor torácico de tipo coronario, que sus propias características, cardíaco, el dolor torácico de tipo pleuropulmonar, el dolor torácico de tipo gastrointestinal. Veamos algunas, que esto no viene al caso, tromboembolismo de pulmón, vamos a ver que nos da otras cosas, otras variables, no son dolores. El tipo osteomuscular este es frecuente también, cuando el paciente, lo que hablábamos, paciente que viene con dolor del pecho y le muestra la pared torácica en el tórax. Aquí me duele también el lado izquierdo. Pero fíjense, puede hablar en las cartílagas. Usted le tiene la característica de un pinchazo, se localiza, ese es el paciente que localiza un dedo, le muestra el dedo y le dice, aquí doctor, aquí me duele. En cambio, el cardíaco, ¿cómo era? El cardíaco era un dolor opresivo con la mano, ¿no? Entonces, con eso ustedes ya se dan cuenta. ¿Dónde te duele? Aquí. Es joven. Estaba haciendo pesa, doctor, hice un esfuerzo, me golpeé, me caí, me golpeé el pecho. Listo. Ese es un dolor osteomuscular, ¿no? ¿Por qué? Por las características, como apareció después de un trauma, ¿no? Y mejora con los antiinflamatorios habitualmente. O sea, mejora, le dan un antiinflamatorio, un diclofenaco, un complejo B, y van a ver ese paciente mejora. Entonces, lo que tenemos que ver en estas características, estos dolores, es eso. El dolor de tipo osteomuscular es frecuente, pero ya le decía, aparte del dolor del interrogatorio que le hacemos, ¿dónde se localiza? ¿Cómo le duele? ¿Cuánto fuerte le duele? ¿Dónde se va el dolor? ¿Cómo le apareció después de qué? Después de comer, después de hacer un esfuerzo, ¿cómo apareció? De todas esas cosas, tenemos que ver también los factores de riesgo cardiovascular. O sea, el paciente es obeso. Si es un muchacho que me viene con dolor de este tipo, yo le doy el alta ese ratito. Vamos a ver frecuentemente, muchachos, 15, 20 años llegan a la emergencia con dolor de pecho, el médico le llama a nosotros, vamos.
hacemos, ni le hacemos ni electro, ¿dónde te duele? Aquí nos muestra con el dedo, un dolor de condrito, es muchacho, no tiene factor de riesgo, no es diabético, no es obeso, ni nada. Y segundo lugar, vemos el antecedente, el paciente tuvo un golpe, me golpeó, es un dolor osteocondrítico, no tenemos que hacerle internar ni hacerle nada, osteomuscular. Y esta otra característica, otro dolor de tipo sí frecuente también en la emergencia, por eso se lo ubicamos. El dolor de los pacientes que tienen estrés o que andan muy nerviosos, nosotros llamamos histeria, antihisteria conversiva, que es tanto en hombres como en mujeres. Ahora ya la histeria viene de histerus, que es útero. Pero vamos a ver que la histeria los hombres y mujeres igual, no es que solamente a las mujeres. Antes se decía que eran las mujeres, pero se llama como histeria, ¿no? Dentro del dolor de tipo psicógeno es muy frecuente porque a veces se lo puede engañar a usted. Y lo engaña, ¿por qué? Como le decía, porque el problema es que estos dolores son generalmente pacientes que leen, son hipocondríacos, van y le dicen, doctor, me duele aquí el pecho, le muestran el signo de Levin, le muestran con la mano así, ¿ya? ¿Y cómo es el dolor? Ahí donde te lo pueden agarrar. La calidad, ¿cómo es? Punzante, lancinante, ¿cómo es? El dolor no le va a decir opresivo. ¿Y cómo aparece? Generalmente la causa es el estrés o la ansiedad. El típico paciente, el típico muchacho que no le dejaron ir, se peleó con su cortejo, o la chica se peleó con el novio, o no le dieron un 15, son tales con dolor de pecho y fatigado con falta de aire. Entonces, pacientes nos damos con un dolor de tipo psicógeno por el antecedente. Primero. Segundo lugar, por los factores de riesgo. No tiene factores, son jóvenes, son muchachos. Puede aparecer en mayores. Y se acompaña generalmente, usted le pregunta al nariz, siempre es un año, otro siempre presenta lo mismo. Entonces, esa es una manera que nos da para subvalorar a este paciente, valorarlo adecuadamente. ¿Ya? Si el dolor es psicógeno, ¿ya? Entonces, el dolor psicógeno puede doler cualquier lugar porque el paciente habitualmente lee, la calidad generalmente no es opresivo, pero siempre esto, fíjense, no es que se enojó, se peleó, listo, eso es psicógeno. Bueno, puede ser psicógeno lo más probable, medicina nunca es así, puede ser un infarto, puede ser también. Pero puede ser porque se enojó, pero ¿cuál es la diferencia? Estos son generalmente pacientes jóvenes. Entonces son pacientes que no tienen factores de riesgo, ¿ya? O le dicen, está muy ansioso, tiene un examen y está con dolor de pecho, es típico, eso es común, ¿ya? Pero dice, ¿con qué alivio relajante? A estos pacientes le damos un alprazolam, un clonazepam, algún fármaco y el paciente queda chalinga. Si esto fuera cardíaco no le pasaría, si fuera pulmonar no le pasaría con el alprazolam o con el psicofármaco, o si fuera gastrointestinal tampoco le pasaría. Entonces, siempre fíjense en eso, las características del dolor y qué factores de riesgo tiene, si tiene riesgo, si tiene los requisitos o no para ser cardíaco. Y luego tenemos el prototipo de la disección aórtica, que es un dolor cardíaco, un dolor isquémico, es grave también, terapia es diferente, es calidad brusca, aguda, un desgarro, es terebrante, el dolor es como que se esté partiendo su arteria. El paciente, en este paciente no les insisto mucho porque generalmente son pacientes que son pocos, en segundo lugar se definen en 5 o 10 minutos, pacientes que llegan con disección aórtica se mueren, no se operan. Si no se operan, se mueren, y se operan, tiene una mortalidad más del 90%. Y acá en nuestro medio no se opera, eso es que no van a ver mucho esto, ¿no? Pero viene siempre con antecedentes, un paciente gordo, diabético, hipertenso, que ha tenido infarto, entonces el paciente con un dolor intenso el pecho hay que internarlo. Ahora, si puede un aneurisma de aorta, mejor. O un infarto, mejor, no le pelaron, pero no lo manden a su casa con un dolor tan intenso y si tiene factor de riesgo porque se va a morir en la casa y después le van a echar. Otra cosa que es frecuente por nuestro medio, por la ingesta de cocaína, fíjense, el dolor también es parecido al dolor cardíaco, retroesternal, realmente duele atrás, opresivo, en el que ingiere cocaína también el dolor es opresivo. Tiene el antecedente o el antecedente de que el paciente generalmente ingieren cocaína, ¿ya? Generalmente tienen ese antecedente. No todos le dicen, ustedes saben que en el hospital no lo avisan, dura minutos a 3 horas, pero ¿cuál es la diferencia? Esto, la midriasis, ¿ya? Y esta la taquicardia, siempre tienen taquicardia, tienen esto. Pero mamá, la atención en el paciente está eufórico, está drogado, pues como decimos vulgarmente, no está paz, con los dice. Entonces está eufórico el paciente y tiene la midriasis. Eso es lo que nos habla de que el paciente tiene una intoxicación por cocaína, ¿ya? Tiene dolor de pecho y es cardíaco y hay que tratar como un síndrome coronario, porque la cocaína produce vasoespasmo y produce trastornos coronarios. Pero lo que nos va a diferenciar en el origen de este paciente es eso, la midriasis. Eufórico y eufórico, ¿por qué? Porque verdaderamente está pasado de droga, ¿no? Entonces lo van a ver eufórico, le miran las pupilas, está midriático el paciente, ¿ya? Entonces es joven habitualmente, que puede ser mayor también, pero esa es característica. Entonces con todas esas características, muchachos, ya tenemos nosotros para darnos cuenta qué puede ser, qué nos puede estar pasando, ¿ya? Entonces la clave ahora en todo esto, lo que tenemos que hacer es el examen físico de lo que nosotros vamos a hacer y discernimos al paciente. El dolor de tipo cardíaco, sabemos, nos parece que es cardíaco. ¿Por qué?
por lo que habíamos dicho, las características del dolor, es opresivo, radia el cuello, la mandíbula, se acompaña de diaforesis. El examen físico, descartamos y ya nos vamos al examen físico cardiovascular, que es lo que nos interesa. Entonces la presión precordial con la mano extendida o puño cerrado se llama el signo de Levin, ese es típico. El paciente lo muestra con la mano, así como presión con la mano, así. Aprieta donde le duele, doctor, aquí. Ya, esa es la característica. Que si el paciente lo dice aquí, eso, un dolor localizado. El signo de Levin es con la mano, parecido, así, con la mano. Eso ya nos hace sospechar. Los signos vitales, tomamos al paciente, lo estabilizamos, ya, siempre hay que hacer eso, ver si qué tiene, porque no se puede hacer pensar algunos síntomas, por si está hipotenso el paciente, una enfermedad coronaria, una enfermedad cardíaca, un tromboembolismo, un infarto. Si el paciente tiene presión alta o lo que tiene es fiebre, probablemente sea una neumonía, una pericarditis. Si vemos vesícula en la inspección, hacemos ampollitas que tiene el paciente al lado, es un herpes zóster. O si tiene equimosis, está morado, quiere decir que se golpeó sin querer, o le dieron. Si el paciente tiene enfisema subcutáneo, que vamos a ver en la práctica, eso van a ver que eso puede ser una perforación de esófago o neumotórax. O sea, nos va a ir definiendo el examen físico qué tipo de paciente. Y la ocultación cardíaca, fíjense, no excluye, puede ser normal y tener un infarto el paciente. No es que el que se infarta tiene un trastorno, ¿ya? Entonces no excluye nada, ¿ya? Entonces buscamos siempre, fíjense, algunos síntomas importantes en el timpanismo al percutir, es una neumotórax. Si abolición al murmullo vesicular y matidez percutánea es un derrame pleural. Si tiene un soplo tubárico es una neumonía. Entonces, si tiene estertores bilaterales, insuficiencia gaseosa, de a poco vamos a ir definiéndolo al paciente. Si le duele en la parte de mi abdomen, en el hipocondrio derecho, es una colecistitis aguda, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que tiene el paciente y cómo le pasó, ¿ya? Y fíjense así, esto que acá que le puse con asterisco, que es importantísimo, ¿ya? Entonces, fíjense, reproducir el dolor de la presión del dedo excluye el origen. Fíjense, esto yo no lo pongo tan así, pero es así, dice mucho, en muchos libros dice así. ¿Qué quiere decir? Que le decimos, ¿dónde le duele? Si le muestra con el dedo, ustedes con eso dicen de que no es cardiovascular, que es un dolor de otro origen. Puede ser osteocondrítico, psicógeno, gastrointestinal, pero no es cardiovascular, ¿ya? O sea, por eso hablamos del signo de Levin. Entonces, tenemos un paciente con dolor de pecho, tiene este paciente, le hicimos el examen físico y encima tenemos que descartar, sabemos que es cardíaco. Pero ¿qué es lo que le está doliendo? ¿Es un infarto? ¿Es una angina de pecho? ¿Es un aneurisma disecante? Entonces hacemos un electrocardiograma. Un electrocardiograma en un buen lugar, en un hospital como la gente, debe ser tomado por lo menos a los 10 minutos máximo, 15 minutos que llegó el paciente, que no sucede en nuestro medio. Acá se tiran ustedes media hora, una hora y no le hacen el electro de emergencia. Y por último a veces no le hacen, ¿no? Entonces, el dolor torácico tienen que hacer, la unidad de dolor torácico le pide, si el paciente tiene la sospecha, no a todo le hace electro, la lesión no la ha hecho un chico de 15 años, una chica de 17 años, le hace al que tiene las características, un dolor de pecho, y encima tiene factores de riesgo, es diabético, es obeso, es gordo y le duele el pecho, ese le hacemos. Le hacemos un electro que tiene un 80% de sensibilidad para descartar enfermedad coronaria. Le hacemos un laboratorio con enzimas cardíacas en 20 minutos, CPAS, KMB, que esto nos descarta el dolor cardíaco. ¿Ya? Esto nos da, por ejemplo, si sale positivo o negativo, vamos a ver que no. Nos ayuda mucho, ¿ya? Y tenemos acá, por ejemplo, algunas cosas que en las troponinas, que la troponina es un marcador, es una enzima cardíaca que solamente aparece cuando hay un dolor de isquemia cardíaca, cuando hay muerte celular del corazón. Entonces la troponina es un marcador en laboratorio que lo pedimos de urgencia, le duele el pecho, le hacemos una troponina, un electro. La troponina, si es positiva, quiere decir que es coronario el dolor, ¿ya? Entonces podemos hacer gases, laboratorio, todo lo que hacemos habitualmente vamos a ver ahí en el cuadro, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre nosotros, ya, es cómo manejar. Siempre, esta es nuestra pregunta que tenemos que hacer. ¿Es causa potencial letal de riesgo de vida la enfermedad que él tiene, el dolor de pecho? Es potencial. Si yo pienso en un infarto, una disección aórtica, un tromboembolismo de pulmón, un neumotórax, entonces el paciente sí lo voy a internar, porque es una causa potencial de riesgo de vida. Puede morirse el paciente. Y si el dolor de causa no es grave, que le arde, le quema, pero camino bien, no me fatigo, este paciente no es grave y no sugieren internar o mandarlo ambulatoriamente. Definir lo que hablábamos también, el prototipo de dolor torácico. ¿Cómo le duele? Si tiene la característica del dolor es opresivo, cómo es el dolor, se irradia el cuello, tiene sudoración fría, es intenso, es dolor cardíaco. A eso le sumamos los factores de riesgo. El paciente es obeso, es diabético, es fumador, es tabaquista, entonces, y ese paciente con seguridad que ese paciente sí o sí lo vamos a internar. Valoramos el estado hemodinámico, que es la presión arterial, la frecuencia, los signos vitales, y tratamos la causa del dolor torácico, ¿no? Fíjense que está el prototipo, tiene un algoritmo que usa la Academia Española de Dolor Torácico. ¿Cómo es el dolor? Fíjense, la situación grave, aguda, el dolor de pecho, ¿es grave, impresiona grave, o sea, de origen cardíaco? No.
Dolor para estudio, le hacen bien su laboratorio, su radiografía y lo mandan a control por medicina interna. Si el paciente impresiona que es grave, que puede ser grave el cuadro, le hacemos todos los estudios. Inmediatamente hacemos todos los criterios de diagnóstico que tenemos que buscar. ¿Ya? Las medidas generales para un dolor de pecho, reposo absoluto siempre en la emergencia, ustedes háganlo eso. Medimos la presión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la perfusión, la oximetría. Cada 10 minutos lo monitorizamos. Un paciente que tiene dolor de pecho está ansioso siempre, porque si no es un infarto, está asustado, porque está nervioso. Y si es un infarto, sabe que es un infarto y puede morirse. Entonces, ponga el monitor. Esto, aunque no sea nada grave, con esto va a mejorar mucho. El paciente psiquiátrico va a mejorar, el paciente con infarto va a mejorar, se va a sentir mejor, que está más protegido. Poner una vía venosa siempre. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar pasar algún medicamento endovenoso. Le ponemos un monitor electrocontinuo, que esos son los monitores que tenemos en todas las emergencias. Controlamos diuresis, apoyo psicológico, todas estas cosas. Para todos los dolores de pecho hacemos eso. ¿Ya? Y a medidas específicas hacemos, si pensamos que el dolor es coronario, vamos a versar nitritos, aspirina, y vamos a ver el tratamiento del infarto, vamos a ver eso. Pero yo usamos cada enfermedad. Si pensamos que el paciente es síndrome coronario agudo, le podemos poner un isordil o los nitritos sublinguales. Y si es coronario, eso cede el dolor. Porque esto, ¿qué hace el nitrito? Dilata las arterias coronarias. Están medio cerradas y las abre. Si el paciente le pasa con los nitritos, descarta un dolor coronario. Quiere decir que está bien, que no es coronario, que es coronario, mejor dicho. ¿Ya? Y ahí le hacemos el tratamiento. Lógicamente, no solamente con el nitrito, vamos a hacer el electro, vamos a ver los factores de riesgo y las enzimas. En la disección aórtica tenemos que bajar la presión arterial con drogas endovenosas. En la embolia pulmonar vamos a tener que dar anticoagulantes. En el motor a descomprimir, en la pericarditis aguda el drenaje también. Entonces, cada patología tiene un tratamiento diferente, ¿ya? Entonces vamos a ver que, fíjense, algunas cosas por los nitritos alivia el dolor coronario. En un minuto ya hace el dolor. Pero también puede pasarle cuando es esofágico, también, claro que sí. Entonces eso uno puede dar, si a usted le pasa, pueden decir, con el nitrito le dan el isordil debajo de la lengua al paciente con dolor de pecho. Y le pasó, me dicen, no es cardíaco, pero puede ser cardíaco, porque por ahí le mejoró por el cardíaco. O también puede ser una esofagitis, la esofagitis mejora también con el isordil. Entonces vamos a ver esto, los antiácidos mejoran la esofagitis, en 10, 20 minutos le pasa. Y el antecedente, pues muchachos, el antecedente que yo me comí un picante, me tomé una cerveza, entonces le va a dar una esofagitis, lógico. Entonces vamos a ver que los salicilatos, los antiinflamatorios, los diclofenacos que le ponen, o flogiatrin, cualquier antiinflamatorio que ustedes quieran, calma el dolor mecánico, el dolor de la pleura pericárdico le pasa el dolor con el antiinflamatorio, el cambio cardíaco no pasa. Y los ansiolíticos y los placebos, eso le alivian al paciente con el psiquiátrico, si tiene patología psiquiátrica, usted le dice, le vamos a dar esta pastilla, que le va a pasar? Le pueden dar una vitamina y él queda tranquilo. Eso habla de que es un dolor psicógeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le han dado ningún remedio y ya le pasó el dolor. Entonces, fíjense, esto yo se lo voy a pasar, la verdad se lo voy a pasar para el curso, no se preocupen, necesitan copiarlo. Esto. Todas las características de cada uno, fíjense el tipo. El tipo de angina, de infarto, de motora, cómo es el dolor retroesternal, cómo se inicia progresivo, cómo le irradia el hombro, brazo, mandíbula, cuánto tiempo dura, de 2 a 20 minutos. Aparece en el esfuerzo, el frío, mejora con el reposo pleurítico, el dolor, y cómo era el pleurítico, era un dolor punzante o lancinante, como una punzada. El lugar puede donde le pueda doler, donde el pulmón que esté afectado. El inicio es variable. El hombro puede irradiar o no. El dolor dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el daño es pleural. Y se acompaña siempre de fiebre, de tos, de expectoración. Lo vamos a ir viendo después. Fíjense cómo diferenciamos también. Todo esto se lo voy a pasar, muchachos. No se preocupen, es para que ustedes tengan diferenciar cómo. Y con esa pregunta, ¿dónde le duele? ¿Cómo le duele? Muéstrenme. ¿Cómo empeora? ¿Cómo mejora? Se acompaña de fatiga, tiene más aparte de eso, tiene fatiga, tiene diarrea. Si tiene diarrea, pues yo pienso en un problema gastrointestinal. Entonces, vamos a ver que la primera unidad de dolor torácico, fíjense, en 1988, que decimos, fue abierta recién. ¿Y por qué escribimos? Fíjense, por esto. ¿Por qué es importante que funcione? No necesitan equipamiento, solamente uno o dos médicos que estén dispuestos a hacerlo y se hace, no necesitas nada de equipamiento. ¿Cómo se va el dolor de pecho? Reducir el tiempo de reparación. ¿Qué quiere decir? Diagnosticar rápido. ¿Para qué? Para tratar rápido, porque si es un infarto el tiempo es importante, se llama enfermedad de tiempo dependiente, que mientras más tiempo tardamos, peor va a andar. En un infarto, si nosotros lo vemos después de las 12 horas, ya no podemos hacer nada. Ese paciente va a quedar con daño irreversible. No se va a morir, pero va a quedar con daño irreversible. En cambio, si el infarto lo tratamos antes de las 12 horas, vamos a poder abrirle las arterias y salvar ese tejido. Y puede mejorar ese paciente, indudablemente. Entonces, y Alcalá Amor, porque unidad de dolor torácico, manejo más seguro, el costo, no gastar tanto. Entramos un paciente con una gastritis a cardiología o terapia intensiva que vale 3.000, 4.000 bolivianos por día, la noche, en una unidad de terapia. Y cuando vayan a hacer su práctica van a ver ustedes.
Y si el paciente que no era un dolor cardíaco, era una gastritis, ¿para qué le internamos ahí? O sea, hacemos gastar plata al hospital y al paciente sin necesidad. Y esto es importante. Muchos pacientes con síndrome coronario agudo, o sea, de causa cardíaca, se presentan en forma típica. Fíjense, tienen dolor de pecho típico. ¿Qué es lo que nos tienen que hacer pensar? Los factores de riesgo. Si un paciente viene, me duele aquí, pero tiene es obeso, es diabético, ese paciente hay que internarlo hasta que descartemos que no sea cardíaco, le hagamos el electro. Todo. Entonces, lo importante es el dolor, pero encima el dolor también es fundamental. Grado, el electro normal, todos los pacientes que ustedes pueden ser valorados que la emergen, todo lo debería valorarlo esto. Bueno, podemos hacerlo nosotros también. Fíjense lo que hacemos en una estancia, eso lo voy a pasar. No me interesa mucho que vean del tratamiento, pero sí lo que yo, la idea del tratamiento es, por ejemplo, los factores de riesgo cardíaco, estas 4 drogas que sigo, son pacientes que ustedes sepan que es coronario. Con solamente las preguntas que ustedes le hicieron. Pueden darle todo esto y no va a haber ningún problema. Que le den aspirina, reducen el riesgo de mortalidad un 30%. Le dan beta bloqueante, reducen 35% de mortalidad. Inhibidor de la ECA, 25%. Estatina, 40%. ¿Qué quiere decir usted? Si ustedes le preguntan, el paciente vino con dolor de pecho opresivo, con diaforesia, después de un esfuerzo físico, encima es obeso, es diabético, le dan estas 4 drogas y van a ayudarle mucho y lo pasan para seguir los estudios. Si se pasaron, vamos a un ejemplo, no era cardíaco y ustedes le dieron, no le van a hacer nada malo. Pero si era cardíaco, fíjense la cantidad de sobrevivencia de una aspirina, le sobrevive un 30% a un paciente cardíaco con un infarto. Y le dieron una aspirina. ¿Entienden? Entonces les va a beneficiar de mucho. Y si no era un infarto, ¿y qué le va a hacer la aspirina? Nada, le va a arder la barriga, nada más. Así que tranquilo. ¿Ya? Entonces, la idea de todo esto, muchachos, aquí tengo un algoritmo, fíjense aquí yo se lo puse claro, ¿ya? Lo evaluamos siempre, haciendo con dolor torácico, fíjense cómo lo accedemos a este protocolo, los usamos siempre. En 10 minutos, fíjense, la anamnesis y el electrocardiograma tienen que hacerse. Eso es clave, no puede estar el paciente 1 hora, 2 horas esperando. Vamos a hablar de esto, no me interesa mucho que lo vean, pero la idea es que nosotros hagamos la unidad, fíjense, organizar la unidad de dolor torácico, ¿ya? ¿Para qué entrenar el enfermero, médico y enfermero? Para hacer el triaje, así como ahora hay triaje para COVID. El triaje lo que te tiene fiebre, todo es COVID, pues. Ahorita es así. No necesitas un médico para eso. Hace reír cuando se llevan 3 médicos, llevan para cada hospital para hacer un triaje. Bah. Hasta el paciente sabe cuando tiene COVID. Así que no es importante el triaje, es sencillo, lo puede hacer el enfermero, lo puede hacer el médico, y es sencillo. El cardiólogo ya le decía, con unas 3, 4 preguntas, yo le digo a este paciente, se hace electro. Hay en terapia intensiva. Nosotros tenemos, porque nos quieren subir, viene con dolor de pecho, parece un infarto, todo hay que subir la terapia. Nosotros vamos y le decimos, a ver, ¿dónde le duele? Y nos muestra con el dedo. ¿Cuándo le empezó? Hace 10 días. Entonces eso no es un infarto. Háganle los estudios, háganle el electro y después nos llaman cuando tengan todo. Entonces, esa es la esencia, muchachos, de todo esto. ¿Ya? La idea es la idea es que ustedes definan con el dolor de pecho, la idea es que ustedes puedan definir cuándo un dolor de pecho es cardíaco y cuándo un dolor no es cardíaco. Y para eso, hasta ahorita no hablamos de estudios, hay estudios para hacer. Y lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver en sus prácticas. Pero lo importante es que nosotros con 4 o 5 preguntas definamos eso. ¿Cómo le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cuándo le empezó? Y con eso es suficiente. ¿Ya? Bueno, muchachos, le voy a pasar ahora al presidente del curso, le voy a pasar las notas, ya, para que se las pase y el examen. Y ya se organizaron, el doctor Bunde le dije al presidente del curso después que me pase un WhatsApp, si ya hicieron los Sí, grupos de práctica, si no lo hacemos nosotros. ¿Ya está eso? ¿Sí? todavía no me han mandado todos los grupos, entonces cuando Ya, los tenga yo se los voy a mandar a usted. para que empecemos a hacer la práctica lo más antes posible, muchachos, y aprovechen. Ahí vamos a hacerla ahí en terapia intensiva, en el paciente escrito, aprovechen, porque ya le digo, ahí van a hacer lo que ustedes tienen que hacer, no van a estar ahí mirando. Y en terapia nosotros manejamos ahí la terapia, soy el jefe de servicio, así que van a hacer práctica como corresponde. Van a mirar pacientes, van a ver este tipo, todo esto que están viendo van a ver. Así que, bien muchachos, quedamos así, nos vemos después, ¿ya? Doctor, buen día. Aló, Sí, doctor. sí, sí. ¿Nos la va a pasar la Se la voy a pasar al diapositiva? presidente del Disculpe. curso y para que se la pase. Claro que sí, la anterior Sí, clase y esta se la pasa. Hoy en la noche se la pasa, ¿ya? gracias.